estimados amigos testigos de Jehová y público general. Aquí les muestro a ustedes la atalaya del 1 de diciembre de 1916 con la biografía del pastor Russell que hace la sociedad Watchtower después de su muerte el 30 de octubre de ese mismo año de 1916. Y acá hay unos puntos pues que yo quisiera resaltar con ustedes que publica la sociedad Watchtower en honor del pastor Charles Russell en su biografía, y obviamente me parece pertinente e interesante tocarlo a ustedes. Por ejemplo, acá en esta página que habla de su trabajo, el trabajo de Russell, se dice así acá en esta página lo siguiente. Vamos a acercarlo un poco más para que se pueda leer con facilidad. A ver si se puede un poco más. Ahí está muy grande, vamos a checar. Ahí está, este es el tamaño máximo. Y dice acá pues en el segundo párrafo sería lo siguiente: como otros cristianos, el pastor Russell estaba buscando por la segunda venida de Cristo. Entre 1872 y 1876 él descubrió que las escrituras claramente enseñan que el Señor no regresaría en cuerpo o carne, pero que sí regresaría como un espíritu viviente, invisible a todo ojo humano, y que su segunda presencia comenzó en el otoño de 1874. Y esto llevó a publicar el folleto titulado El objeto y la manera del retorno de nuestro Señor, de la cual ha tenido una circulación fenomenal. Y después pasa pues a decir que en vista de la creciente respuesta del público a su literatura, a su mensaje, ese fue necesario para que se continuara enseñando la supuesta verdad, dice acá, o es decir, dice, para seguir con la verdad. En 1879 él empezó con la publicación de la revista The Watchtower and the Herald of Christ's Presence, es decir, la atalaya y el heraldo de la presencia de Cristo. Y él fue el único editor hasta su muerte, es decir, que fue el único que suministraba el alimento espiritual, obviamente el único esclavo fiel y discreto, y es por eso que todos sus libros llevaban su nombre como autor único y no una clase en conjunto que escribía esos libros. Sin lugar a discusión, él fue el único esclavo fiel y discreto. La sociedad continúa diciendo en este artículo que Russell fue el presidente de la Watchtower Bible and Tract Society, organización que él creó en 1884 hasta su muerte. También fue presidente de otra asociación, de otra organización que se llamó la Asociación de las Personas del Púlpito, organizado en 1909, y de otra corporación que se llamó la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia Incorporated de Londres, en 1913. Estos dos últimos se incorporaron después con el tiempo a la Sociedad Watchtower Bible and Tract Society. Y dice acá más abajo que Russell era el autor, repite la palabra autor, de las siguientes publicaciones que se emitieron desde 1881 hasta 1914, que tuvo una fenomenal circulación, y lo pone abajo los libros que él había publicado. Entre ellos se encuentran los 6 tomos de los estudios de las Escrituras, el cual el Divino Plan de las Edades tuvo mayor circulación, con casi 5 millones de ejemplares vendidos. Y como podemos ver, pues le sirvió al pastor Russell para hacer mucho dinero con alimento que después acabó en el tacho de basura en 1929, como alimento chatarra que la sociedad Watchtower afirma sirvió para sacar a los estudiantes internacionales de la Biblia de la oscuridad a la luz en la época de Russell. Sin embargo, estos libros no duraron por mucho tiempo, y en 1929 el juez Rutherford dijo: estos libros tienen alimentos de la adoración falsa y hay que tirarlos a la basura. Tienen contenido de alimento obsoleto, absurdo, chatarra, con la piramidología, el sionismo
y otras doctrinas más que no pueden ser verdaderas. Entonces, lo que sí sirvió fue para enriquecer al pastor Russell con este alimento chatarra, que se estuvo vendiendo desde 1881 hasta 1914, que fue un periodo de casi 43 años hasta ese momento, en 1914, que le llevó a vender esta cantidad de la cifra que se pone acá en esta revista, que le sirvió para ganar mucho dinero. Si sumamos todo esto, nos da 15 millones de unidades vendidas, y si ponemos a valor actual, que pudo haber ganado $10 por libro, y si lo multiplicamos por 15 millones, son 150 millones de dólares a valor actual. Y si fueron $5 por libro, serían 175 millones de dólares que ganó en este lapso de tiempo el pastor Russell. Entonces le resultó lucrativo vender su tienda de trapo viejos para formar su empresa de publicaciones, supuestamente para dar alimentos verdaderos de Jehová a los domésticos, con alimento chatarra, para hacerse rico, y le sirvió para enriquecerse más que si hubiera tenido su negocio de trapos. Esa es la realidad. Más abajo se lee lo siguiente. Dice: él organizó y mantuvo un plantel auxiliar de discursantes de 700 personas que daban porción de su tiempo para dar discursos de enseñanzas de la Biblia. Y abajo dice: cada año él escribió prácticamente todas las copias de la revista Bible Students Monthly, es decir, estudiantes de la Biblia mensualmente, que era una revista tipo Ministerio de Reino, y que la distribución anual llegó a más o menos a 50 millones de copias, señores. O sea que pues este hombre supo hacer buen negocio con la palabra de Dios, con una empresa de publicaciones con fachada de ser la organización de Jehová, tal como hasta ahora se dice que era la organización de Jehová. Lo único que ha sabido es para imprimir cientos de libros, para venderlos y para enriquecerse, y que poco a poco van quedando en el tacho de basura. Solo basta revisar los libros antiguos de hace 10, 15 años atrás, ya no se vuelven a publicar más y son reemplazados con nuevos alimentos espirituales. Y como vemos pues acá dice muy claramente pues que cada año él escribió prácticamente todas las copias del Bible Students Monthly. Él era el esclavo fiel y discreto, y eso no hay ninguna duda. No dice que lo escribió el esclavo, fue él, y nadie se atrevía a discutirle a Russell, que era el dueño y accionista mayoritario de la sociedad Watchtower. Como empresa él podía despedir a quien le daba la gana, o cualquiera que discrepara con él, porque él era el jefecito, él era el mandamás, y nadie se podía atrever a discutirle y a contradecirlo. Él era el único suministrador del alimento espiritual, señores. Ahora quiero pasar en esta misma página de la biografía de Russell. Vamos aquí arriba, que hay otro tema que es pertinente tocarlo, y tiene que ver pues, como yo siempre les he enseñado a ustedes pues, dice pues, y voy a tocar el tema, que él, ahí dice acá pues, el pastor Russell se adhirió muy pegadamente a lo que enseñan las escrituras, dice acá, y él creía y enseñaba que el tiempo que él dice que él creía y enseñó que estaban viviendo en el tiempo de la segunda presencia de nuestro Señor, y que esa presencia está fechada desde 1874, como se lee acá, y que desde ese tiempo se estaba viviendo el tiempo del fin, cosa que ahora se cree que es en 1914 que empezaron los últimos días y estamos en el tiempo del fin. Bueno, y esto quería destacar. Ahora, otra parte que también es importante resaltar acá es que acá dice muy claramente pues, fíjense ustedes, esta parte es importante, dice: es interesante notar que Jesús dijo: ¿quién es pues el esclavo fiel y prudente a quien el Señor ha de
a ser administrador y le va a dar a ellos el alimento a su debido tiempo. Bendito es aquel siervo en el cual el Señor, cuando llegue, lo hallara haciéndolo así. Ciertamente yo lo nombraré sobre todas las cosas como administrador de todos mis bienes. Y acá dice, muy interesante, acá dice, miles de lectores del pastor Russell, de los escritos del pastor Russell, creían que él ocupaba esa oficina del esclavo fiel y discreto, y que ese gran trabajo de dar el alimento a la casa de la fe al debido momento lo estaba realizando él. Y dice que su modestia y humildad lo inhibieron a él de proclamar abiertamente ese título del esclavo fiel y discreto, pero que lo admitió como mucho en privadas conversaciones con su más allegado, pues. Entonces la sociedad Watchtower dice, pues, obviamente que Russell jamás dijo que era el esclavo fiel y discreto, sino que eran todos sus seguidores. Y eso es verdad. Él no, al principio, en 1881, decía que el esclavo fiel y discreto eran todos ustedes, le decía, para manipular a sus miembros, para que salgan a predicar y cumplan esa labor de dar el alimento debido a los domésticos. Y como todos eran pues ungidos, prácticamente ungidos, porque todos se peradicen a los cielos para el 1914 con el arrebatamiento, entonces todos ellos tenían esa labor como esclavo de dar el alimento a su debido tiempo a los domésticos y a la gente, y tenían que salir a predicar, pues. Pero creo que predicaban como alimento espiritual, alimento que ellos habían recibido de Dios, estos que salían a predicar, seguidores de la Watchtower. No, ellos salían a predicar, y como se ve del DVD de la Watchtower, salían a predicar los libros de Russell, su colección de los estudios de escrituras escritos por él. Es decir, Russell le decía así, ustedes son el esclavo fiel y discreto, en una clase, claro, pues ¿para qué? Para manipularlos, para que salgan a vender sus libros de Russell. Y lo vemos en el DVD de Watchtower, que están luciendo el libro, pues el Divino Plan de Necesidades, para sacarlos, para colocarlos en el servicio del campo. Y le decía, ustedes son el esclavo fiel y discreto, porque tienen que anunciar a buenas nuevas a las naciones y dar el alimento espiritual. Sí, pero ese era el alimento espiritual que él había fabricado en sus libros, en sus colecciones de estudios de las escrituras, como el único receptor del alimento espiritual, supuestamente de Jesucristo, ¿no? Hay que aclarar bien esa diferencia. Pero como era muy humilde y no quería ser pues muy charlatán, solamente se lo decía a sotoboche o bajo la mesa en secreto, en conversaciones privadas a sus más allegados, de que él era el esclavo fiel y discreto, tal como la sociedad lo está reconociendo en esta atalaya. Y para terminar, amigos, en esta misma biografía del pastor Russell, publicada en la atalaya del 1 de diciembre de 1916, página 352, aquí se destaca pues lo que yo siempre les he enseñado a ustedes, que el pastor Russell era un sionista convicto y confeso. Él era más judío que los judíos, y él siempre enseñó que el único pueblo de Dios era el pueblo hebreo, el pueblo judío, y que nadie tenía el derecho de quitar o discutir esa decisión que Dios había hecho desde Abraham, ofreciéndole a Abraham y a su descendencia la tierra prometida y el territorio que hoy es Palestina. Y el pastor Russell hizo, como vemos acá, vamos a leer qué es lo que pone la Watchtower con respecto a lo que yo siempre les he dicho, que Russell era un sionista convicto y confeso. Vamos a comenzar a leerles lo que publica acá en esta revista. Dice, en 1910 el pastor Russell visitó Palestina y Rusia. Él oralmente dio discursos a cientos a miles, dice, de judíos ortodoxos, concerniente a la reunión de los judíos en Palestina. Dice después que en 1911 él fue uno de los que formó el comité de los 7 que fueron alrededor del mundo, especialmente para examinar las condiciones de la obra misionera en Japón, China, Corea e India, y que aprovechó esa oportunidad para volver a visitar Palestina y explicándoles a ellos nuevamente que las profecías enseñadas de los judíos en el Antiguo Testamento, en las fechas previas, en el Antiguo Testamento, serían otra vez establecidas en Palestina. Cuando él regresó, dice acá, en su retorno a América, le otorgaron una gran ovación en el nuevo Teatro Hipódromo de Nueva York por miles de judíos, y su discurso en esta ocasión se publicó en hebreo, en papeles en hebreo,
tanto en América como en Estados Unidos. Entonces, amigos, no hay duda pues que el pastor Russell era un sionista convicto y confeso, pero en el DVD de la Watchtower, cuando ponen el periplo, en el DVD de la Watchtower, Fe en Acción, saliendo de la oscuridad a la luz, en el periplo que realiza el pastor Russell en 1910 por Europa y Asia, ustedes verán que ponen a los países como Grecia, Egipto, pero no le ponen ustedes a Palestina. No le gusta a la ciudad Watchtower vincular a Russell con sus visitas que hizo a Palestina en 1910 y 1911. Y como ven ustedes, pues es por obvias razones, porque tendría que decir para qué fue Palestina y decir que él era un sionista y que le estaba diciendo a los judíos que no se preocupen, que ustedes son el pueblo de Dios y las promesas hechas por Jehová a Abraham y a su descendencia iban a cumplirse de todas maneras con el retorno y su reunión y su congregación de los judíos en Palestina, y que eso era una promesa segura del Creador y que tuvieran fe que eso se iba a cumplir. Y no contento con eso, tuvo que regresar en 1911 para hacérselo recordar a los judíos. En su regreso de su viaje de 1910, él dio un discurso en el Teatro Hipódromo de Nueva York, donde estaban reunidos miles de judíos metidos en el teatro. No sé cómo habrá entrado ahí, pero estaba repleto de judíos, quienes lo ovacionaron y lo aplaudieron sin parar, como si fuera un cantante de ópera, un Pavarotti, y lo aplaudieron y lo sacaron en hombros porque como se dice, les dio en la yema del gusto al confirmarles que ellos estaban muy bien en esperar que las promesas de Dios hechas a su pueblo hebreo, o es decir, a ellos, se iban a realizar de todas maneras con su retorno a Palestina, y que esa era una de las promesas que estaban en la Biblia, y que nadie tenía el derecho de cuestionar las decisiones de Dios para elegir a un pueblo en especial, y que esa era la voluntad de Dios que nadie puede cuestionar. Pero eso no lo dicen en el DVD de la Watchtower, pero resulta que después de haberlo creído y enseñado por espacio de más de 55 años, esta doctrina del sionismo, digamos, de que el pueblo hebreo es el pueblo de Dios, que ellos retornarían a Palestina, la sociedad Watchtower lo estuvo enseñando por espacio de 53 años, señores, hasta que el loco de Rutherford, quizás pensando que Hitler entrara al poder y se iba a quedar con los bienes en Alemania, y al investigar que la Watchtower tenía un pasado sionista 100%, de 52 años, en el año de 1932, un año antes que entrara Hitler como canciller de Alemania, se voltea y comienza a atacar a los judíos, a decir ahora que ya el pueblo de Dios no era el pueblo judío, sino la Watchtower, y que el pueblo judío habían traicionado a Jesús y que habían perdido los favores de Dios. Eso no es cierto, porque Romanos 11:1 dice que Jehová no ha desechado a su pueblo. Es decir, después de más de medio siglo que la sociedad Watchtower predicaba que el único pueblo de Dios era el pueblo hebreo, de un momento a otro el juez Rutherford, alias el borrachín, se le ocurre, quizás por fines convenientes, para proteger sus bienes en Alemania, a engañar a Hitler diciendo que la Watchtower era antisionista. Era imposible hacerle creer eso a Hitler con tanta evidencia de más de medio siglo escribiendo literatura a favor de los judíos y de los viajecitos que se hacían pues Russell con Rutherford en 1911, 1910 para visitar a los judíos. Bueno, amigos, esto era lo que quería mostrarles, que es muy interesante que ustedes se enteren y se informen bastante sobre el pasado de su falsa organización.